Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a una madre española la cual nos va a estar contando desde su punto de vista cuáles son las 6 principales diferencias que existen entre parir en España e Inglaterra. Así que si no sabes nada respecto a este video y te interesa saber ¿cuáles son las diferencias que existen entre estos dos países también y Cuba? Por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este video. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Mulan, que me imagino que Mulan debe ser esta muchacha que aparece por cada uno de estos videos. Y si mal no recuerdo, creo que hay un muñequito, una película de Disney, de una guerrera china que se llamaba Mulan también. Bueno, ya su canal cuenta con más de 1170 suscriptores y 86 videos grabados. Y cuando revisamos la información de su canal, nos podemos percatar de algo un poco diferente, pero que no deja de ser normal. Dice que ella es Mulan y dice que es una madre española de una niña que se llama Ashley, que tiene autismo. Dice que en estos momentos viven en Inglaterra, pero que dice que la situación de ellas viviendo en este país, vamos a decir que no es de las mejores, porque necesitan un diagnóstico inglés, necesitan terapia, planes de estudio y muchas otras cosas que en este país se le están haciendo un poco difícil. Me imagino porque es que tienen que pagar todas estas cosas. Pero dice que ella no se va a rendir como la guerrera china de la cual le acabo de hablar, de un muñequito chino, que porque va a seguir adelante y va a seguir batallando en este país. Y cuando empezamos a revisar todos sus contenidos, nos podemos percatar de que en cada uno de ellas nos va contando su experiencia como madre que tiene esta situación con su hija, que es el autismo, en este país. Habla sobre hay videos que tratan sobre, ejemplo, cómo fue el tratamiento, cómo le ha ido la cita en los hospitales, cosas que le han salido mal. O sea, aquí hay de todo un poco de cómo sobrellevar esta situación que le ha tocado vivir a ella con una hija autista. Yo también conozco sobre esta situación que padecen algunas personas porque como profesor he tenido niños autistas y realmente el trato que hay que tener con ellos es literalmente especial, porque creo, a ver, no es que me sé el concepto de autismo, pero creo que el autismo es un desarrollo diferente que tiene el cerebro en las personas que lo tienen y que afecta fundamentalmente la comunicación y la interacción social. Aunque he escuchado y he leído casos de autismo que logran, que quien lo padece se autoagrede e incluso han tenido que vendarle la mano, ponerles protecciones especiales porque es un autismo, vamos a decir, de cierta manera, un poco agresivo. Así que si te interesa alguno de sus contenidos donde ella va contando su experiencia, cómo sobrelleva esta situación, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola y bienvenidos otro día más al canal. Y nada, en el vídeo de hoy simplemente os voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia dando a luz aquí en Inglaterra. Yo he dado a luz en España y ahora he dado a luz aquí, y como he notado unas cuantas diferencias, vengo a contaroslas porque la verdad es que a mí me sorprendieron para bien. Entonces, tus dos hijos, uno es español y el otro es inglés. Tienes dos hijos entonces internacionalistas. Muchas de ellas, y simplemente contaros un poquito cómo ha sido todo. Bueno, empezando porque no voy a contar mi embarazo. La verdad es que yo soy una persona de alto riesgo y he llevado un embarazo bastante bien. Al principio fue duro porque aquí no me hacían caso,
no me hacían pruebas y no se lo tomaban en serio, pero bueno, en España la verdad es que fueron mis primeros pasos en el embarazo muy bien, y cuando vine aquí pues la verdad es que poco a poco empezaron a controlarme más y a tenerme un poco más en cuenta, por X motivos que ya, si veis mi canal de YouTube encontraréis el porqué de tuve un aborto y cuáles han sido mis problemas, pero lo importante es que tuve un parto muy bonito aquí en Inglaterra, y muy diferente, y yo porque no voy a dar más a luz, pero si tuviese otro hijo creo que volvería a dar a luz aquí en Inglaterra. ¿Cómo? Fíjese, pensé que iba a decir que si volviese a tener otro hijo, lo iba a dar iba a dar a luz a ese hijo en España, pero no, veo que ha preferido parir, si lo hubiese deseado así, otra vez lo haría aquí en Inglaterra. Ella en el fondo tendrá sus motivos. A lo mejor es que ya vive aquí en Inglaterra, su familia está aquí completamente y no se atrevería a volver, aunque sea su país de origen, volver a parir allá porque a lo mejor estaría sola. Además, le voy a hablar con respecto a los embarazos aquí en Cuba. A ver, lo voy a hablar desde el punto de vista observador porque no es que yo sea mujer como para haber vivido esa experiencia. No sé si me hago entender. Bueno, en fin, aquí las mujeres desde el primer momento que se les detecta que quedan embarazadas y que lo van a tener porque van a formar una familia, aquí el país, vamos a decirlo de esa manera, literalmente eso sí se lo toma en serio y no puede haber fallos ahí. Y se hace un proceso que se llama, creo que la captación, que es donde se le abre un expediente a esa futura madre, donde se le anota todo, 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 desde de qué hora se levanta, un ejemplo, no es que están así, pero de que se levanta, cuántos pestañazos dio en el día, el peso que tiene, le miden la barriga, la sangre, todo, todo, le hacen una serie de análisis que es realmente increíble. Te toman muestra hasta del sudor. Vaya, vamos a hablarlo así. Y así te vienen haciendo todos esos análisis, creo que mensual, para medirte si tu hijo viene bajo peso, si tu hijo va a tener algún problema genético, ejemplo, que salga, Dios no lo quiere, ejemplo, síndrome de Down o que padezca alguna otra enfermedad. Si tú estás aumentando de peso o no, cuánto va a pesar tu hijo. Entonces, mensualmente a todas las madres aquí en Cuba se le debería o se le hace todos estos exámenes. Lo que hay algunas a veces que son indisciplinadas o el médico no está bien preparado y no le hace esos exámenes bien y al final cuando pare se le detectan miles de problemas. Además, tengo entendido, fíjense, si el país se lo toma en serio, que si la madre trae un embarazo gemelar, esa madre no puede estar en la casa hasta cuando pare el niño. Se lo lleva para una institución que se llama Hogar Materno, es una institución como si fuera una casa grande, ¿sabes? Y entonces ahí están madres que son madres de riesgo. Y aquí a las madres gemelares se le llaman madres de riesgo, porque en vez de traer uno, traen dos. Y entonces, en esos hogares maternos no solo están las madres que traen gemelares, sino aquellas también que no, por mucho que coman, ejemplo, no han podido subir de peso, o el niño viene bajo peso, o padecen quizás de alguna enfermedad o algún trastorno y entonces ahí la están monitoreando todo el tiempo los médicos. La salud pública española es maravillosa. Amo muchísimo la salud pública de España, pero deciros que no estoy desencantada con la de aquí. Me han tratado muy bien, me han cuidado mucho y ha sido muy bonito. Así que simplemente contaros un poco las diferencias que yo he vivido, pero vamos, que tampoco voy a explayarme mucho porque sabéis que mis vídeos son muy cortos. Bueno, Fíjese, pensé que en Inglaterra todo era privado también, pero bueno, veo que ella aquí parió en un hospital público. la primera diferencia que noté fue cuando me puse de parto y llegué al hospital. Yo rompí aguas y fui al hospital y allí me metieron en una habitación para controlarme con los monitores. Pues la primera, como os estaba diciendo, es que la matrona estuvo a mi lado toda la dilatación hasta que tuve a mi niña en brazos. No se separan de ti, me encantó porque están a tu lado, no te molestan para nada. Ella se presentó, se puso con su silla al lado del monitor donde están las contracciones y el latido del bebé.
ella iba escribiendo en la hoja, iba mirando todo, monitoreando todo. Es verdad que me ofrecía si quería comer o beber algo a mí y a mis acompañantes. Y estuvo apartada sin molestar y sin incomodarnos para nada y controlando todo lo que es eso. Bueno, en este caso, ya a la hora del parto, ejemplo, cuando aquí una madre ya se está aproximando, fíjense, siempre recuerden que estoy hablando desde mi punto de vista y de lo que he podido observar y lo que siempre he escuchado, sí, porque ahora me pueden atacar diciendo que eso no es así, que sí, así, que, bueno, en fin, ya la madre cuando está faltando poco menos de una semana para la fecha del parto pronosticada, la internan en el hospital, pero no están en un cuarto ellas solas, ¿sabes? Como lo he podido observar en películas, que es donde único lo he podido observar. Están en un cubículo que quizás, un cubículo grande, que está lleno de camas, de madres que están al punto de parir también. Y en cada cubículo puede haber fácilmente, también depende del tamaño del cubículo, entre 20, 15, 10 madres que están ya en esos procesos de parir en los próximos días. Luego ahí, las madres están ahí hasta el momento que empiezan las contracciones. Y algo curioso que tiene esta sala es que los padres no pueden entrar. O sea, el esposo o el padre del niño que van a hacer no puede entrar porque es un cubículo únicamente de mujeres. A lo mejor sí puede entrar un familiar, pero tiene que ser mujer. Porque eso una vez lo pregunté y es que aquí las mujeres que están a punto de parir generalmente andan en bata, andan en ropa ligera y entonces por respeto a las otras que están ahí, es que se impiden que los hombres entren a esa habitación. Van cogiendo hasta ahí. Bueno, llega el momento del parto y te llevan para la sala. Ahí es como dicen, como está diciendo este español, te empiezan a monitorear y hay un hombre o el ginecólogo que empieza a calcularte qué tantos grados de dilatación tiene tu vagina como para tú tener el parto. Se te estimula, creo que he escuchado, esto que estoy contando es porque lo he escuchado de personas cercanas a mí que han parido. Viene el ginecólogo, por supuesto, se pone guante, lubricante, qué sé yo, y empieza como a darte mano, literalmente ahí, como para ayudarte con la dilatación. Pero más que dilatarte, dicen las mujeres que han parido, que le han dado mano, porque así se le llama aquí, darle mano, que no dilatan nada, porque ellas no sienten en ese momento ningún placer, porque lo que están sintiendo es un dolor insoportable. Y luego viene el parto, que literalmente aquí las mujeres desde hace un tiempo para acá no quieren parir, quieren que le hagan siempre cesárea, porque dicen ellas que luego del parto ya eso no vuelve a ser igual. Dice que ya eso cambia para siempre. No sé qué tanto tendrá eso de cierto. Si eres mujer y estás viendo esto, dígamelo en los comentarios qué tanto ha cambiado eso después. Y claro, yo quiero decir que a mí eso me tranquilizó porque no tienes que estar pendiente del sonido, ni que suene más raro, ni que tengas que llamar a la matrona, ni nada. Ella está. Ahora creo que recuerdo es la matrona. Creo que es así como ella lo está pronunciando. He escuchado que es la que te ayuda al parto, pero no sé si es que es una enfermera o es algo especial. Está ahí, está hacia un lado, la luz es súper bajita para estar muy relajada y lo llevé muy bien. Segunda diferencia que a mí me impactó fue que a mi pareja sobre todo le ofrecían, estuvimos unas horas allí y nos ofrecían té, le ofrecían café, tostadas, lo que quisiera comer para sentirse pues bien y no estar flojitos. Yo estuve comiendo mandarinas, entonces te hace sentir bien porque te ofrecen de comer cada ciertas horas, te ofrecen agua, te ofrecen infusiones, café y todo lo que necesites para estar bien mientras está todo el proceso de dilatación. Bueno, aquí con respecto a esto de los hombres, ya le acabo de decir que no están en esos momentos previos al parto. Y luego, cuando se está haciendo el parto, también el padre aquí en Cuba no participa del parto. Tiene que esperar fuera del salón a que le digan, no, ya su mujer parió y le sacan el niño un momentico como para que los vean. Pero en la realidad ni siquiera se debería sacar al niño en las primeras horas mientras se le ponen las vacunas, se le hace la limpieza y demás.
Ahora, no quito que haya algún caso que algún padre entre porque sea un propio médico del hospital, sea el ginecólogo, sea un enfermero, pero si ejemplo, mi pareja da a luz, yo no tengo nada que ver con la rama de la salud, yo tendría que esperar afuera a que mi pareja y salga con el hijo o con el niño, ejemplo, al salón luego del parto. A mí me encantó porque yo al no llevar una vía puesta, no llevaba nada puesto. O sea, en España sé que si no la necesitas no te ponen, pero sí que te ponen la vía por si en un momento dado tienen que introducirte suero, oxitocina o cualquier historia. Aquí no te ponen ninguna vía. Es un proceso muy natural. Yo en mi plan de parto... Bueno, en lo de España sucede por si acaso. ¿Qué más que si pasara algo que Dios no lo quiera nunca, que ya estar preparado? En ese momento, ahora en Inglaterra, ocurría algo en el parto y a esa hora a buscar una vena, canalizarla y luego empezar a poner los líquidos, o sea, los medicamentos. Ya aquí en España todo está listo. Elegí un parto natural, yo no quería epidural, yo no quería oxitocina, no quería instrumentalización, a no ser que fuese necesario alguna de esas cosas. Es verdad que a día de hoy lo respetaron todo lo que yo pedí, y lo primero eso, no llevaba vía, entonces yo me podía levantar, sentar, duchar, bañar, todo lo que quisiera. También pedí que si me apetecía bañera la tuviera a mi disposición y no hubo problema, pero al final no la necesité porque no me podía ni levantar de la cama, solamente andar un poquito por la habitación porque fue bastante doloroso, como sabéis es un parto. Dicen que el dolor del parto es el dolor más fuerte que llega a sentir el ser humano. O sea que ese dolor, yo como hombre, nunca lo voy a sentir. Así que lo más top que yo podría sentir es que tuviese, como se me olvidó una cosa que tiene que ver con los riñones, pero ahora mismo se me olvidó. Bueno, pues eso, que el segundo paso es que pudieron... Cólicos nefríticos. ¿Será eso, David? No recuerdo, pero ese dolor solamente lo logran sentir o lo logran vivir las mujeres. Ahora no recuerdo cuál es el segundo dolor más fuerte después del parto, chico. Yo que me sabía eso. Comer lo que quisieran, nos ofrecía la matrona y nos traían lo que necesitáramos. Así que muy bien. Tercer paso, la diferencia, no te obligan a llevar ninguna bata del hospital. Bueno, aquí no existen batas de hospital donde te pone aquí el hospital que es y tienes que llevar esa, no. La suerte que tuve es que puedes llevarte la camiseta que tú quieras, el vestido, el camisón, lo que tú te veas para dar a luz o incluso sin nada, como tú quieras estar más cómoda. Bueno, pues yo me llevé una camiseta así ancha y larga para estar cómoda y a gusto y la verdad es que pues eso. Bueno, a ese punto ya no te sabría decir porque yo nunca he estado en un salón de parto, entonces no sé realmente cómo las madres paren, con qué ropa dan a luz, pero me imagino que el hospital te viste con ropa esterilizada que tiene el propio hospital adentro. Mucho mejor con la ropa que tú te ves más cómoda. Cuarta diferencia que noté fue cuando di a luz. Cuando di a luz fue maravilloso, maravilloso, porque cuando llegó el momento del pujo, yo ya estaba a punto de tenerla en mis brazos, decidieron preparar todo. Y es mágico como tú estás con esos pujos, ese dolor, esa relajación interna que intentas tener dentro de todo ese dolor para poder tener a tu hija contigo y miras y ves que la luz se hace más flojita aún, empiezan a preparar el gorrito del bebé. Yo me imagino que el dolor más intenso que deben sentir las madres es cuando el bebé va por el canal del parto, o sea, por toda la vagina que va atravesando. Yo me imagino que eso debe ser el momento, la cúspide del dolor. Y decirle algo con esto, con respecto a esto, que aquí he escuchado a algunas madres que luego de salir dicen cómo las trató el ginecólogo. Y le dicen, puja, puja, madre, puja que va para afuera. O sea, porque hay madres que dicen que no saben cómo pujar para ese proceso del parto. Dicen, no, puja como si fueras a hacer caca, como si te fueras a orinar. Lo tuyo es pujar y apretar el abdomen. E incluso hay madres que en ese momento se acobardan y echan para atrás eso, el proceso de parir. Y ahí los médicos, por lo menos aquí en Cuba, se ponen súper fuertes en el sentido, de cierta manera, como que
le hablan fuerte como si fuera su hija o no sé, alguien que están regañando para que para, porque ¿cómo vas a echar para atrás ese proceso en ese último momento? No sé si eso también sucede dentro del salón entre los ginecólogos y el paciente allá. Empiezan a preparar la toalla, te piden un pañal, porque eso, la quinta cosa es que no te dan pañales de normal, te piden un pañal que tú te hayas traído por si le quieres poner lo que sea. Ya es que yo utilizo reusables, pero vamos, podéis llevar el pañal que queráis. Esto es otro punto. Aquí los hospitales en Cuba, cuando las madres paren, una enfermera coge al niño, le da el toque para que empiece a llorar, empieza a respirar, ¿sabes? Se le activen un poco de reflejo, lo limpian, pican el cordón umbilical, sacan también el cordón umbilical de la madre y a ese niño lo envuelven completamente, no en pañal, lo envuelven completamente como en una toalla, no sabía si decir una toalla o un paño relativamente grande que envuelve completamente al niño, solo le deja la cabecita afuera como para calentarlo. Por supuesto, ese niño ahí lo vacunan, creo, le dan una cierta de medicamento y le chequean quizás los reflejos que se le activan en ese momento al niño. A ver, ya estas cosas, estoy hablando de lo que he podido escuchar, porque ya le acabé de decir que no soy médico y mucho menos he podido entrar a un salón de parto como para saber de esos datos tan específicos. Si no tienes, ellos te van a dar uno, no van a dejar al bebé sin pañal. Pero vamos, lo normal es que tú te lleves tu pañal igual que tu ropita. Aquí no dan ropa para el bebé, de normal tienes que llevarte tú lo que le vayas a poner. Aquí no hay esas camisetitas blancas de hospital que le ponen al bebé ni nada. Aquí normalmente te comentan de hacer el piel con piel y claro, conforme nace te lo ponen encima y después de ponértelo encima pues le ponen un pañal o lo que necesiten y te lo vuelven a dar. No te lo quitan de encima de ti en ningún momento. Yo di a luz, me la colocaron encima y el cordón se cortó encima de mí, la tuve todo el tiempo que yo quise encima de mí y cuando yo quise pues, se la pasé a mi pareja y entonces le pusieron un pañal, la limpiaron un poquito y me la volvieron a dar o lo que yo decidiera. Aquí no te dicen nada. Deciros que la pesaron mucho después, por lo menos 2 horas después. Imaginaros, yo hice un piel con piel y mi pareja hizo un piel con su hija todo el tiempo que quisimos hasta que quisimos soltar un poco a la bebé para que la pesaran y la limpiaran. No sabía de ese método de piel con piel. No sé si aquí se hará. Fíjense, voy a preguntar respecto a esto. Todo lo que había que hacer. Así que esas son las diferencias. A mí la verdad es que me encanta, os lo he dicho, la salud española, la salud pública. Yo me han tratado de cine, yo he dado a luz allí y me he sentido muy a gusto, pero deciros que yo tenía mucho miedo de dar a luz aquí en Inglaterra porque sabéis que es un país diferente, estás lejos de los tuyos y no sabes cómo va a pasar todo y la verdad es que me hicieron sentir muy cómoda. Otra diferencia que no os he contado es en casa. Conforme das a luz, a las poquitas horas te vas a casa. No haces ninguna noche en el hospital. Aquí te dicen que no hay camas disponibles para dormir porque estáis bien tú y tu bebé, así que la primera noche la pasas en tu casa. No me lo creo. O sea que pares, estás 2 o 3 horas en recuperación y tunturuntum para tu casa, como decimos aquí. Tunturuntum, porque no te quedas a dormir aquí. Eso es algo que aquí en Cuba no sucede. Aquí las madres paren y tienen que estar mínimo 3 o 4 días en el hospital, la madre en recuperación después del parto y el niño también, o la niña, cuando nace, para hacerle algunos chequeos, análisis de sangre, ver que todo está fluyendo bien. Y luego viene el neonatólogo, que es el que atiende a los niños, creo que hasta la primera semana, no recuerdo bien, y es el que decide si te vas con tu hija para la casa o no. Si no es así, tienes que seguir en el hospital. No necesitas ir a quedarte en el hospital para ninguna revisión. Da salud, me la pediatra ve a la bebé, te ve a ti, estáis bien, te vas a casa. Pero no te sientas abandonada, no te sientas que te echan a tu casa, al contrario, te dan la tranquilidad que estés más cómoda en tu casa y al día siguiente o a las horas, según hayas dado a luz, viene una matrona
con una pediatra para ver a tu bebé, para verte a ti, para ver que no tenga ictericia, para ver que no tenga ningún problema de salud tu bebé ni tú, y estáis bien. Y te harán chequeos, o sea, te harán revisiones, vendrán a tu casa para que tú, cuando te veas preparada, vayas al centro de salud a seguir las revisiones con tu bebé. Pero mientras, ellas vendrán a casa el tiempo que tú necesitas para recomponerte. Y eso da tranquilidad, da sensación de paz, porque puedes estar a gusto en tu casa y ellas vienen a verte, vienen a ver a tu bebé, y cualquier duda que tengas con la lactancia o con cambio de pañal o con lo que sea con el bebé. Así que con esto quiero decir que las que vayáis a dar a luz aquí en Inglaterra, si alguien se anima aquí a dar a luz, no Pero no te entiendo. ¿Cómo estás dando un consejo? Estás diciendo algo como las que vengan a dar a luz, pero de momento dice las que se atrevan. O sea que estás como que dejando la duda, como que no vengan, o es lo que logro interpretar. Esto de las matriarcas, no sé si es que estoy diciéndolo así bien o estoy diciendo un disparate, no logro escuchar bien la palabra. No sabía que pasaba aquí en Inglaterra. Parece que es en Inglaterra también, porque ella no ha hecho señalamiento a que pasara también en España. Pero aquí en Cuba eso no existe. haréis una bolsa del hospital como en España, donde parece que nos vayamos un mes de vacaciones, porque yo lo hice con tantos por si acaso. Aquí ya veis que dais a luz y si todo está bien, al poco te vas a casa, así que lo justo y necesario, y que disfrutéis mucho, que la vida es maravillosa. Un beso y nos vemos pronto. Chao. Oigan, este video realmente me pareció muy increíble y lleno de curiosidades, porque ella contaba aquí 6 cosas de las principales diferencias que existían entre parir entre 2 países diferentes, porque ya había tenido un hijo, su primer hijo, no sé, o hija, en España, y su segundo en Reino Unido. Y entonces, a pesar de que ella decía que no tiene que quejarse de la salud pública en España, dice que prefiere parir en Reino Unido. Es como decía al principio del video, tal parece que si prefiere Reino Unido es porque sus familiares realmente, su pareja, están aquí en este país. Y entonces no querrán irse a parir a otro lugar donde ya no está su familia. A mí me pareció que en estos 2 países la atención que se le brinda a las madres a la hora del parto y todo este proceso de embarazo es realmente increíble. Aquí nosotros tampoco tenemos de qué quejarnos. Nos gustaría, como siempre, que fuera un poco mejor. Pero bueno, en este caso donde hay un niño involucrado en la barriga de una madre, el país sí se lo toma muy en serio y te está atendiendo todo el tiempo. Incluso hasta después del parto, a las madres les dan una canastilla, que eso aquí, no sé si eso existirá ya o tendrá otro nombre, pero una canastilla es una serie de artículos, quizás pañales, toallitas, no sé, realmente en estos momentos no sé cuáles son los artículos que se lo dan a todas las madres que paran. Un mosquitero, cosas así como para proteger al niño. No sé qué otros artículos tendría que preguntar, pero sí sé que le dan una serie de artículos que aquí en Cuba se le llama canastilla. Te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido. Si eres mujer, contarme tu experiencia a la hora del parto, y si has tenido hijos en diferentes países, compararme cómo han sido los tratos que te han tenido en España y en otros países. Y por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones que son gratis? No te pesa nada, no te van a arrancar ningún órgano ni ningún dedo. Más bien, lo que tienes que pensar que lo que estás haciendo es un acto de caridad conmigo. ¿Qué te pesa? Deja la vagancia. Óigame. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, va a estar apareciendo por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.